buenas noches, bienvenidos a una nueva edición, a una nueva entrega del programa Pedro Beltrán Informa. Como saben, llevamos ya unas cuantas semanas contándoles todos los detalles sobre la Roma antigua. Hemos hecho un recorrido por todas las etapas del Imperio Romano. La pasada semana les hablábamos de cuál fue la influencia de Roma en España y hoy ha llegado el momento de hablarles de un momento crucial, como fue la caída del Imperio Romano. Comenzamos ya, lo hacemos con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? ¿Cómo estás? ¿Bien? Cuéntanos, ¿cuándo se inicia la decadencia romana? La decadencia del Imperio Romano se inicia en el siglo III por la inestabilidad del imperio. El Imperio Romano ya era demasiado grande y no podía concentrarse para defender todas las zonas, ya que le podían atacar unos pueblos o rebelarse de un lugar y de otro a la vez, y tenían que defenderlos, y eso hacía que el Imperio Romano pues funcionase cada vez peor. Ajá. Se quedaron sin esclavos o con menos mano de obra, ¿no? Lo que les impedía tener quizá más ingresos, y tuvieron que subir los impuestos. ¿Esto fue bueno o malo? Fue malo, ya que había guerras. Los esclavos, durante las guerras, en los lugares que había guerra, no podían trabajar. Y eso hacía que los esclavos, por ejemplo, trabajaban en recoger pan. Y entonces eso hacía que en esos lugares donde habían guerras no tuviesen pan. Y si esos lugares tenían que enviar el pan a otros lugares como a Roma, no tendrían comida. Para comer, claro. Otra cosa que hizo mal el imperio fue subir los impuestos a todo el Imperio Romano. La cosa fue mal porque mucha gente no tenía para pagarlos y también se rebelaban, hacían manifestaciones. Claro. Entonces el Imperio Romano iba cada vez peor. También hubo una crisis a nivel político, ¿no? Porque no había una forma de sucesión clara. Esto hacía que los emperadores, entre ellos, quisieran el puesto y, bueno, y se asesinaran y se mataran entre ellos, ¿verdad? Esto también contribuyó un poco a que se desmoronara ese imperio romano que tanto había brillado, ¿no? En tanto esplendor había acumulado. Bien, ¿cómo se produjo la llegada de los pueblos germánicos? Pues los pueblos germánicos, los alemanes, al ver que el Imperio Romano estaba funcionando bastante mal y no iban bien, pues lo que hacían algunos era intentar pues atacarlos. Y cuando lo hacían, los romanos lo que hacían es decirles: nos dejáis de atacar si os damos terrenos de nuestro imperio, a cambio de que nos ayudáis a defendernos con otros pueblos. Claro. Eso es lo que hacían. Entonces, el Imperio Romano, a los pueblos que les estaba dando territorio, cada vez esos pueblos pues era mejor para ellos y peor para los romanos, porque tenían que pagar a ellos y seguían funcionando mal y tenían que defenderse de otras zonas. Claro. Entonces, después de que hayan entregado mucho territorio a los germánicos, ya empezaron a atacar y a entrar en la península itálica. Claro, claro. Bueno, hay una figura que tuvo mucho protagonismo en esta época de la que estamos hablando hoy, que fue Atila. ¿Qué papel jugó Atila en la caída del Imperio Romano? Atila era el líder de los hunos, que era otro pueblo germánico bastante importante, y Atila lo que hizo fue llegar hasta la península itálica. Ya había conquistado bastante terreno importante del imperio, y cuando estaba ya a las puertas de Roma para conquistarla, justo un tiempo antes de que la fuese a conquistar, porque estaban seguros los hunos que iban a conquistarla, porque eran bastantes más, estaban mejor preparados, mucho mejor. Entonces el Papa de los romanos lo que había hecho era salir a hablar con Atila
y decirle que sí podría irse y quedarse con lo que había conquistado ya, y eso es lo que había hecho Atila. Claro. Atila podría haber conquistado el Imperio Romano, Roma, y el Papa había hablado con él y le había convencido para que no lo hiciese. Entonces Atila se había ido a Alemania y se había quedado ahí. Pero una cosa que tuvo mucha suerte los romanos es que Atila tenía muchas mujeres. Sí. Y una de las mujeres que tenía él, justo un tiempo después justo antes de que se vaya a ir hacia Alemania, una de sus mujeres, la noche de boda, lo había matado. Anda. Así que al final, este Atila tan duro que nos muestran en las películas, al final fue vencido por una mujer, ¿no?, que le mató en la noche de bodas encima. ¿Cómo se produjo la división del imperio, Moses? La división del imperio se produjo por un emperador que tenía 2 hijos, y una cosa que hizo bastante mal fue que ponerlos de herederos a uno de ellos 2, la parte de Roma, de España, de esa zona, y a otro le puso de heredero la parte de Constantinopla, por allí. Entonces, eso hizo, pues se dividieron y eso no hizo que mejorara la situación, ¿no?, porque finalmente se produjo la caída de Roma. ¿Cómo fue? ¿Fue debido a esta división que no mejoró la situación de la zona occidental del imperio? Pues sí. Después de Atila habían llegado otros pueblos germánicos, y lo que habían hecho es conquistar la parte de uno de esos 2 hijos, la parte de Roma. Sí. Y cuando la habían conquistado, después de haberla conquistado, se había quedado aún la otra parte, pero no se conquistó hasta mucho más tarde. Muy bien, pues hablamos del año 1453, cuando finalmente sería derrotado por los turcos ese imperio romano de Oriente, que tomaron, los turcos, los otomanos tomaron Constantinopla, la actual Estambul. Muy bien, pues muchísimas gracias por acercarnos a esta parte tan importante de la historia como fue la caída del Imperio Romano, Moses. Gracias. A ti qué información te doy. La parte final de este programa dedicado a la caída del Imperio Romano, vamos a escuchar a Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados, para que nos arroje un poco de luz sobre lo que ocurrió en este periodo. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Como siempre, hacer una pequeña alusión a tu corbata, que sigue llevando, al igual que en semanas anteriores, ese escudo, esa bandera del Imperio Romano. Sí, esta es la bandera clásica del Imperio Romano, Senado de la S, Senado y Pueblo de Roma. Es la bandera tradicional de Roma, de la Roma antigua. Muy bien. Capítulo importantísimo de la historia. ¿Qué reminiscencias ha dejado en la música, en los libros? ¿Qué nos has traído hoy en este despliegue? Sí, presidiendo el despliegue tenemos todos estos libros que hay en el centro. Es el libro más clásico que hay sobre la caída del Imperio Romano, se titula así, El declive y la caída del Imperio Romano, que lo tenemos aquí en versión texto y aquí presidiendo el programa en versión audiolibro. Es un clásico de Edward Gibbon. Tenemos varias obras musicales, tenemos a La Clemencia de Tito de Mozart, La Incoronación de Popea, que es la mujer de Nerón, Thais de Massanet es una heroína cristiana, de estos mártires cristianos. Otra mártir cristiana es Teodora, que la tenemos aquí, en la versión de Händel. Thais es otra mártir cristiana, una ópera de Verdi sobre Atila, y otros libros que hemos traído sobre el Imperio Romano. El tema de la caída del Imperio Romano da mucho de sí y ha sido también objeto de varias películas.
Muy bien, pues hablemos de las películas que nos ha dejado en el cine la caída del Imperio Romano. Hemos traído algunas. Esta película es sobre Atila, el legendario conquistador, con Gerard Butler. Es una película excelente, muy reciente. Esta es también conocida, El Rey Arturo. El Rey Arturo, en principio, se podría decir que no tiene que ver con la caída del Imperio Romano, pero aquí en esta película en concreto nos lo presentan como el Rey Arturo, como un caballero romano, según nuevas evidencias históricas que nos dicen que se han encontrado, y se asocia con la caída del Imperio Romano en Inglaterra. Ágora es una película española, excelente, que hace referencia a un periodo del Imperio Romano ya final en la ciudad de Alejandría y todas las revueltas religiosas de los cristianos y demás, una película muy buena. Tenemos otro clásico de Atila, en una versión mucho más antigua, Atila, el rey de los hunos. Y esta es Titus, Titus de Shakespeare, que no es el Tito de la Clemencia de Tito, es una obra de Shakespeare poco conocida, muy cruel, de las más sanguinarias, y Shakespeare en general es bastante sanguinario, que hay mucha sangre y acaban las obras muy mal, pero esta es particularmente. Y hace referencia a un general godo de los godos, en el ejército romano, también ya en el periodo cercano al final de Roma, cuando se entran tantos pueblos bárbaros dentro del territorio romano y se implantan allí. Aquí tenemos a la Theodora de Händel, pero en versión DVD, en una excelente producción de Peter Sellars, de Glyndebourne. Y tenemos La Última Legión, que es la única película en la que aparece el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo se llamaba, en 476. Bien, la película es dramática, es muy de acción, muy fácil de ver y entretenida. Y esta película es excelente, aunque el título es muy confuso, porque se llama La caída del Imperio Romano, y en realidad no es propiamente la caída del Imperio Romano. Termina diciendo que aquí se inicia la caída del Imperio Romano. Y tenemos a los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, que aparecen en la misma, que son los mismos emperadores que también aparecen en la película de Gladiador. Estas son las películas que hemos traído sobre el final de Roma. Bueno, la verdad es que ha habido muchas películas de romanos y muchas películas sobre esta época. Está bien, está muy bien esa selección que nos has hecho hoy, Pedro, gracias a ti. Hablábamos antes de varias causas que detonaron, digamos, la caída o el inicio de esa caída del Imperio Romano, quizá pues su vasto territorio que dominaban, la crisis política, la crisis económica, pero según tu parecer, ¿cuál de todos fue el verdadero origen o el verdadero detonante de la caída del Imperio Romano? Un imperio que había funcionado estupendamente durante muchos años, que estaba muy bien estructurado, muy bien organizado y que de repente pues cayó. La pregunta es compleja y tiene muchas contestaciones posibles según las versiones. Hay algunos que dicen que la caída del Imperio Romano se debe al exceso de sexo, al materialismo, a estas orgías, a esta degeneración de la sociedad, y ponen como ejemplo clásico una sociedad que degenera y cuando degenera se extingue. Y hay otros que defienden una teoría totalmente opuesta. La teoría no es el exceso de sexo lo que lleva a Roma a caer, sino la falta de sexo, entendiendo por la falta de sexo que la implantación del cristianismo trae unos valores morales y de todo tipo completamente diferentes y que están asociados directamente a la caída de Roma. Esto no es una historia que se pueda contemplar o una teoría que digas, no, esto es una gente rara que la has puesto. Estos larguísimos libros que tenemos aquí, que son muy antiguos, es la primera obra monumental que se escribe sobre la caída del Imperio Romano, ya tiene esa teoría, no la falta de sexo, no lo dice así, dice la entrada del cristianismo. Una historiadora mucho más reciente, que es Mary Beard, sí que habla de falta de sexo. ¿Por qué? El cristianismo hace
que Roma se convierta en mucho menos beligerante, mucho menos agresiva, más tranquila. El cristianismo es la paz, la armonía, no está por la conquista, y frente a eso tiene unos pueblos mucho más brutales. Lo que desde luego no tiene ningún sentido es decir que fue una civilización que degeneró, porque eso no es verdad. Si analizamos la historia, no es verdad. Roma empieza en el 750 a.C. con Rómulo y Remo. En el Imperio Romano de Occidente va hasta el 476, en el de Oriente hasta 1453, serían 2100 años. No se puede defender de ninguna forma seria que en el Imperio Romano de Occidente cada vez degeneró más. Entre otras cosas, la entrada del cristianismo esencialmente no puede hacer que degenere, y el cristianismo entra en el 313, o sea que desde que entra hasta que cae pasan 160 años. Por tanto, no es que fuera una civilización degenerada. Es más, Augusto, el primer emperador, que estamos hablando de la época de Jesucristo, principios de Jesucristo, era un hombre que estaba totalmente en contra, bueno, no le gustaban mucho las mujeres, y entonces estaba en contra de esas orgías desenfrenadas, de la liberalidad sexual, y ya implantó unas costumbres mucho más severas y menos relajadas, en definitiva. Las características de esas orgías que vemos en las películas, esa Roma más degenerada, etcétera, corresponde precisamente a la época de la expansión, a la época que diríamos de la euforia. Luego Roma se frena, se serena y se va frenando y serenando de una forma progresiva. Por tanto, el cristianismo es una de las causas de la caída. Otros podrán defender que no, pero es evidente, y estamos hablando de Imperio Romano de Occidente, siempre. Al Imperio Romano de Oriente nos referiremos en los dos próximos programas que siguen a este. Podemos decir, por tanto, que el cristianismo cambió la esencia de lo que era en realidad Roma, ¿no? De lo que siempre había sido Roma, y que ese cambio de esencia quizá fue lo que provocó, precipitó su caída. Es una de las razones que se pueden apuntar y que se llevan por los historiadores, porque Roma no era nada religiosa, tenían su religión, pero no se la creían. No, los emperadores no se la creían, pues el pueblo llano medio y los generales y demás hacían sus rituales y sus sacrificios, pero sabían que no servían para nada. Claro. El cristianismo sí que ya se convierte en una religión mucho más sólida. Luego tiene que darse también una causa mucho más objetiva, que es que Roma, en definitiva, fue conquistada por otros pueblos a los que dejó entrar. Primero porque el territorio ya se había hecho enorme, y como decía antes, Moses era muy difícil de defender. Si tenías una rebelión en Inglaterra y luego tenías otra rebelión en Siria y manda ejército por aquí y por allá, el presupuesto militar era el 50% del presupuesto del Estado. Claro. Cada vez resulta más difícil cubrir. Más gravoso quizá mantenerlo, ¿no? Y luego los otros pueblos germanos que habían asimilado muchas costumbres romanas se van haciendo cada vez más fuertes. Y dicho muy simple, la causa de la caída de Roma es que es invadida por los pueblos germanos y que al final, entre las distintas guerras que tiene, pues con esos pueblos pierde. Roma no tenía problema en España, porque la población española no era nada conflictiva y estaba totalmente integrada. Roma no tenía ningún problema en el norte de África tampoco, que curiosamente en esa época estaba muchísimo más desarrollado que ahora. Y era el granero de Roma, y hablamos de Egipto, hablamos de también los territorios de Marruecos, lo que es hoy Argelia, que tiene unas colonias romanas y antigüedades romanas impresionantes, Libia también, hoy tan desgraciada por la guerra civil. Es impresionante las ruinas romanas que hay en esos países. Todo eso funcionaba relativamente bien, pero en la parte norte del imperio, lo que era el Rin y el Danubio, esos llevaban en guerra ya 300 o 400 años. Incluso en la época de Augusto ya tenían guerras. Claro. Y esos pueblos cada vez se hicieron más fuertes, más agresivos, vieron que podían entrar y que no tenían dificultades. Atila comprobó que, bueno, yo voy entrando al territorio romano y estoy cerca de Roma y ahí no hay nada de protección. Sí. Luego, la propia Roma era muy difícil de gobernar siendo tan grande. Se hizo una división entre Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, que subsistió más de 1000 años después de la caída del de Occidente, pero a la vez en un momento dado incluso se dividió entre 4, se creó una tetrarquía con 4 capitales, porque el sistema de comunicación no tiene nada que ver con el de ahora. Claro. Imaginemos, no había televisión, por supuesto no había correo electrónico, para mandar una carta a un sitio y a otro podías tardar semanas.
y era muy difícil informar. Ha habido una rebelión aquí, ha habido una rebelión allá. Claro, claro. Todo esto, aparte, Roma central tenía muchas dificultades para manejar la información, lo que es clasificar la información. Imaginemos toda la cantidad de documentos, con lo que la tendencia que tenían a escribir, que llegaban de un sitio y de otro, claro. Y era muy difícil controlar las crisis, con lo cual, en parte, cae por su grandeza, es como crisis de crecimiento, se hace demasiado grande como para poder controlarlo. Pero luego ellos cometen el error de hacer entrar a los bárbaros, meterlos, asimilarlos, lo que ellos llamaban bárbaros, los alemanes, en definitiva, varios pueblos alemanes, asimilarlos dentro del imperio, cederles territorio, y esos alemanes se hacen cada vez más fuertes hasta que acaban conquistando, pero es una conquista progresiva, no es una caída. Para empezar, no hay ninguna batalla de conquista de Roma, no hay ninguna... En esta película, La Última Legión, aparece la entrada... Sí, quizá fue una caída pactada más que una caída... es que además consecuencia caída, de guerras, una caída hablar sangrienta. de caída, casi ni siquiera el término es correcto, porque los alemanes o los bárbaros lo que hacen es asimilar la cultura romana, es decir, no traen su cultura. Es un caso muy paradójico de la historia, porque es un pueblo que conquista y en lugar de llevar su cultura a lo que ha conquistado, se queda con la cultura de los conquistados. Y en definitiva sigue siendo lo mismo Roma, pero dividida en varios países, que antes era una unidad, porque la cultura en esencia permanece. ¿Qué es lo que permanece? El idioma básicamente permanece, se extiende el latín en distintos idiomas nacionales con el paso del tiempo. La religión cristiana, hasta esos que llaman bárbaros, pueblos que conquistan, los visigodos, se hacen cristianos, pero no se hacen cristianos, ya eran cristianos, incluso cuando entran. Claro, de esa manera, pues tenemos que... es una progresión. Y luego se confunde mucho, porque cuando hablamos de caída de Roma, estamos hablando de caída de Roma capital, de Roma en Italia. A mí me gustaría que nos contaras, nos queda poco tiempo, pero ¿cómo quedó Roma después de la caída del Imperio Romano? Sí, cae el Imperio Romano de Occidente, pero no cae el Imperio Romano de Oriente, que todavía subsiste hasta 1453, con lo cual realmente ahí tampoco se puede hablar de caída, porque luego ese Imperio Romano de Oriente reconquista Occidente con Justiniano y durante 100 años vuelve a ser Italia y parte de España territorio romano propiamente, con lo cual es toda una progresión, algo que se va diluyendo sin grandes acontecimientos que marquen una fecha concreta de que hay un cambio radical de esto al otro, y en definitiva una cultura que es la que tenemos ahora en España y la que tienen la mayoría de los pueblos de Europa, que se ha asimilado y que tiene su base en ese periodo larguísimo de conquista romana de Europa. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo y adelántanos un poquito de qué hablaremos la próxima semana. Seguiremos con Roma, pero con el Imperio Romano de Oriente. Vamos a hacer un programa sobre el emperador romano de Oriente más famoso, que es Justiniano, y su esposa Teodora, y luego haremos un programa sobre Bizancio, que es el Imperio Romano de Oriente, y la caída del Imperio Romano de Oriente. Muy bien, pues con esos dos programas cerraremos esta miniserie de 6 capítulos, 6 programas sobre la Roma antigua, que yo creo que con esos dos que nos quedan va a quedar muy, muy completa. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV. Pues ya lo saben, no se pierdan la próxima semana el episodio que nos cuenta el periodo que va correlativamente en la historia inmediatamente después de la caída del Imperio Romano. Hablaremos en este caso del Imperio Romano de Oriente, que todavía pervive durante 1000 años más, así que en 2 programas tenemos que resumir 1000 años de historia. Veremos cómo se nos plantea ese reto. Les esperamos la próxima semana.